RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la bienvenida, Yoyana Ahumada, @Yoyiao, Kira Cariaquín, Gómez Jiménez, @Letralia, y Kira Cariaquín, @Kiracar. Y no dejen de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. El programa de hoy es muy especial porque aparte de marcar el inicio de una nueva etapa de Librería Sónica en cuarentena, tendremos como invitado al escritor venezolano Carlos Patiño, con quien conversaremos sobre su libro Los Círculos Concéntricos y otros relatos, publicado en 2019 por la editorial española Caligrama, un sello del grupo Penguin Random House. Antes de pasar a nuestra entrevista, vamos a comentarles algunas noticias de actualidad en el medio literario venezolano. Directo desde las páginas de Letralia les traemos la información de que hasta el 7 de diciembre es posible participar en el 17º premio de relato breve Gerald Brennan, un galardón que convoca el municipio de Alhaurín el Grande, en Málaga, España, y que está abierto a autores de cualquier nacionalidad siempre que sean mayores de edad. Se trata de un certamen para cuentos de 5 a 10 páginas. Puedes enviar cuantos relatos quieras y el tema es libre. El premio es de 3.000 euros, además de la publicación del cuento en una edición de 500 ejemplares. Puedes participar por internet siguiendo las instrucciones que encontrarás en nuestra sección de concursos. Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. ¿Quieres publicar con nosotros? Entra a nuestro portal en letralia.com y te decimos cómo hacerlo. Bueno, como ya les habíamos adelantado, por cierto que era una cita pendiente con Carlos, concéntricamente pospuesta, hoy conversaremos con el escritor venezolano Carlos Patiño. Carlos Patiño nació en Caracas en 1978. Es abogado y además activista por los derechos humanos con una amplia trayectoria en la ONG Provea, en la que es coordinador de exigibilidad y conduce el programa radial Son Derechos. Además del libro sobre el cual hablaremos hoy, ha publicado Te mataré dos veces, bajo el sello venezolano, por cierto, INIO, en 2014. Textos suyos han sido publicados en La Vida de Nos, Revista Ojo, Revista Sur, Runrunes.es, Iowa Literaria, Little Village Magazine, El Cambur, Revista Climax y Letralia, entre otros. En 2016 participó del International Writing Program de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. En 2019 la editorial española Caligrama publicó su libro Los Círculos Concéntricos y otros relatos, una colección de 22 cuentos encabezados por los círculos concéntricos, que fue con la que ganó en 2015 el 70º concurso anual de cuentos del diario El Nacional. Carlos, bienvenido a Librería Sónica. Un gusto tenerte con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias. El gusto es mío. Yoyana, Kira, Jorge. Bueno, muy contento de que por fin pudimos reencontrarnos por vía virtual, al menos, ¿no? Claro, sí. Estás en un hotspot porque esta es nuestra primera experiencia con el Zoom para el programa, así que bueno, estamos aquí. Perdona lo malo. Honrado, ¿no? Más bien honrado. Estamos todos primerizos aquí. Y nerviosísimo. No, vale. Sí. No, estamos, esto es una charla entre amigos. Es verdad. Totalmente. Mira. Carlos, háblanos de este libro. Los cuentos que reúnes aquí están clasificados en 5 partes, tituladas Remix, Noir, Flash, Horror y Bonus Track. ¿Qué va a encontrar el lector en las páginas de este libro? Sí, bien, bueno, como tú lo mencionabas, el libro tiene una clasificación en distintos géneros. A mí me gusta experimentar con los géneros que algunos se parecen, otros no tanto, pero de alguna forma Los Círculos Concéntricos trata de ponerle orden al caos de mis cuentos y bueno, por eso están clasificados así.
y así el lector, si quiere leer unos relatos flash breves, bueno, se puede ir a la parte de los relatos flash, o si le gusta el género negro o el horror, bueno, y ahí va tomando el texto que mejor le parezca, ¿no? Y sí, bueno, básicamente esa es un poco la idea. Incluso hay un bonus track que de alguna forma la forma de ese libro es casi como un disco, y el bonus track viene a ser un relato de no ficción, ¿no? Porque rompe con el resto de los textos. Una crónica más bien, ¿verdad? Una crónica bien... Sí, sí, ese es una crónica, un caso real que sucedió, digamos, conocí por el activismo de derechos humanos, se publicó en La Vida de Nos, y bueno, me pareció que era viable, interesante publicarla también, porque tiene algunos rasgos del género negro. Yo cuando conocí esa historia, digo, esto es casi que un relato de género negro, y además merecía ser contada desde mi punto de vista. Yo diría, o me atrevería a decir, por el primer cuento que inicia, o sea, que abre el libro y que fue ganador del concurso del Nacional, que no solamente el género negro, sino que también trabajas el realismo fantástico. Hay un cruce importante entre esos dos géneros, ¿verdad? Te interesa mucho que el lector sepa que estás bebiendo de las fuentes de Borges y que estás bebiendo de Allan Poe y que estás bebiendo de quien quieres hacer referencia. O sea, haces casi que una cita para que el lector sepa a lo que estás aludiendo. Sí, de hecho, por eso esa primera parte se llama remix, porque de alguna forma es un mashup de géneros. Esos cuentos beben de distintas fuentes, y los círculos concéntricos como tal, sí, empieza como un relato más tradicional, luego pasa por algo un poco borgiano y termina siendo un relato de horror, ¿no? Y del género fantástico. Y sí, hay alguna ironía en algunos pasajes, y por eso nombro y cito los autores que están allí de forma muy evidente, como Borges, como el propio Cruz Almerón Acosta, que entra al cuento, y hay otros que no son tan obvios, pero que tú los mencionabas, como Edgar Allan Poe. Hay otros que sí están mencionados, como Lovecraft. En fin, por eso hay un remix ahí de géneros y de autores y de ideas. Y bueno, ahí está. El personaje de apellido Menard. La familia Menard, eso es lo que iba a mencionar. Es una referencia borgiana directa, que también además es un padre, para mí el cuentista de mayor calibre, y que además el relato va más o menos tomando tintes borgianos, ¿no? Entonces parecía que el hecho de las citas es muy de Borges, ¿no? De las citas en el texto. Y también un guiño a ese juego con el Quijote, que escribe la novela de la novela de la novela. O sea, también tú tienes ahí un juego de espejos con esa propia referencia que haces. Sí, literaria y casi literalmente, porque hay los espejos que son clave en el relato. Pero bueno, además hay otras cosas, hay algún homenaje, además de estos autores, en clave de ficción, a mi abuela, que no es literalmente tampoco mi abuela, pero que aparece el personaje de la abuela allí. Cruz Almerón Acosta viene a ser algo así como un tío abuelo mío. Mi familia, sí, mi familia materna es del estado Sucre, y entonces por eso también aparece coleado ahí Cruz Almerón. Entonces, bueno, hay mucho homenaje en los círculos concéntricos, y sí, a esos autores que me parecen que son claves, sobre todo también Edgar Allan Poe, que, por cierto, El Gato Negro. No, y el final del cuento me recordó a La Caída de la Casa Usher. Totalmente. Es también un guiño a La Caída de la Casa de Usher, así es. Mira, Carlos, yo quería un poco antes de seguir hablando sobre el libro, que nos hablaras un poco sobre tus inicios como autor, o sea,
cómo empezaste a escribir, qué fue lo que te motivó. Me gustaría que hablaras de tu experiencia en Iowa también, porque por ahí han pasado muchos escritores nuestros. Confieso que siempre he querido concursar y participar en ese programa de escritores. Y bueno, ¿y qué tan fundamental quizá fue esa experiencia para ti? Pero empecemos por cómo fue que te iniciaste en la escritura, porque tu trabajo, ¿no?, es muy diferente a esta parte creativa, ¿no? Sí, bueno, yo digo que para mí la escritura fue como el dinosaurio de Monterroso, ¿no? Siempre estuvo ahí. Okay. Y sin embargo, bueno, despertó. Sí, sin embargo estudié Derecho, pero al final tu vida se filtra en los personajes, ¿no? Sí, claro. Que el hecho de que tú ejerzas algo distinto a lo estrictamente literario no necesariamente es excluyente. Como a los 17 años escribí un cuento, un concurso en el liceo. Mi familia fue muy saltimbanqui cuando yo estaba chamo y recorrí Puerto Ordaz, Cumaná, Puerto La Cruz, etcétera, ¿no? Puerto La Colina Tovar. Y entonces estudié quinto año de bachillerato en un liceo en Puerto Ordaz, hicieron un concurso literario. Entonces, bueno, yo participé con el cuento Blanca, que por cierto está incluido en los círculos concéntricos, y el jurado me descalificó porque pensó que era un plagio, que yo no había escrito el relato. Sí, entonces eso me molestó muchísimo. Me molestó muchísimo porque bueno, porque estaba chamo y decía, bueno, ¿cómo que me vas a descalificar? Eso lo escribí yo. Al final dieron fe que se había escrito, porque parte de los relatos se escribían en clase, el jurado no lo sabía. Pero con el tiempo entendí que eso, más que ser algo negativo, tenía también algo positivo, que era, bueno, mira, el relato, el jurado pensó que no se había escrito porque tenía un nivel que no era adecuado. Claro, para un muchacho de 17 años y tal, y bueno, eso creo que fue también un clic allí entonces, en paralelo a la carrera de Derecho, seguir escribiendo relatos. Hice varios talleres, cuando el ICREA, estuve en el ICREA en varios talleres con Israel Centeno, con varios narradores. Y bueno, y después empecé a participar en concursos. Entonces estuve en uno de mis cuentos, el primer cuento que se publicó fue en el 2008, en un concurso que hubo de la revista Urbe, y se publicó una antología que se llamó Sexo a 62 manos. Eran relatos eróticos. Allí estuvo mi primer cuento. Luego participé en la quinta semana de la narrativa urbana. Y bueno, de allí fui participando en otros hasta que publiqué Te mataré dos veces. Después de Te mataré dos veces, que fue en 2014, bueno, año de protesta, el bautizo. Yo que mis libros tienen una cosa porque los círculos concéntricos fue a pesar de que es 2019, digamos que se publicó o salió en enero del 2020. Entonces en 2014 vino todo el ciclo de protestas y con este libro vino todo el tema de la pandemia. Entonces por eso yo creo que voy a retrasar el próximo libro, no voy a hacer que caiga un meteorito, ¿no? Siempre llegan claro, siempre que salen ahí. Que tus relatos llaman a la catástrofe o que la catástrofe llama. No pienses en eso, porque pasó lo mismo con mis dos poemarios. O sea, bueno, mi primer poemario también fue en 2014 y al final terminamos bautizándolo en noviembre justamente por lo mismo, y aquí tengo mi otro nuevo que salió 3 días antes de la cuarentena, o sea, una cosa así. Bueno, sí, no te preocupes, le ha pasado lo mismo a media humanidad. Exacto, así que estamos acompañados. Va a seguir pasando, además, o sea, mientras vivas en Caracas y en este país va a seguir pasando. Así es, sí. Exacto. Sí. Pero esto casi con bautizo. Esta entrevista tenía fecha, esta entrevista se iba a hacer unos días después del 16 de marzo, que fue cuando empezó la cuarentena. Y bueno, al final decidimos no hacerla, aunque... Lo que pasa es que por el tipo de autor, yo creo que sí seguimos en el mismo tiempo, pero abrimos otra línea distinta. Entonces, si tú miras hacia atrás, vas a ver un espejo y estamos exactamente el 16. Te lo aseguro que sí. Seguro que entramos al espejo y salimos de nuevo a marzo. Totalmente. Los espejos, Carlos, evidentemente es una imagen asociada al imaginario
borgiana, valga la redundancia, pero ¿qué te significan los espejos? Porque es indudable que uno no puede dejar de hacer la relación entre el hombre que lucha, además de un lugar de la pulcritud y la contención, como es el trabajo que haces en derechos humanos, y el desborde de imaginación y fantasía y de cruces que tienes en el trabajo literario. ¿Qué te significa el espejo con respecto a esa dualidad real que vives permanentemente? Sí, hay algo de desdoblamiento y un tema de identidad. Yo creo que, bueno, todos ustedes son escritores, saben que tal vez uno siempre anda como buscando su lugar y tienes que buscar un trabajo real o tener un trabajo real y luego todas las noches hacer la tarea, ¿no? Escribir, es como el otro yo. Y por lo menos en mi caso particular, siempre me sentí muy outsider en muchas cosas, ¿no? Porque, qué sé yo, para los abogados, a veces era el escritor que era abogado, y para los escritores, el escritor que es abogado, y para el activista. Entonces, al final, como que estás en otros escenarios y no terminas de ser 100% algo, ¿no? Entonces, yo creo que el espejo también es como ese reflejo, y está todo aquello de pasar al otro lado. Sí, el más allá, el misterio. Entonces, hay toda una mitología en cuanto a que el espejo permite el elemento esotérico. El elemento esotérico, y de hecho el personaje en los círculos concéntricos pasa al más allá, pasa a través del laberinto, se encuentra con su abuela muerta. Entonces es como un pasaje, ¿no? al más allá a través de un conjuro, y ahí hay una referencia al Necronomicon de Lovecraft, ¿no? Pero sí. Me llama la atención esa doble vida paralela. Bueno, me llama la atención porque creo que también muchos de nosotros lo hemos vivido de alguna manera, porque está como lo que tú dices, el trabajo de la vida cotidiana y luego el trabajo creativo, que quizás es uno, si no igual de importante, quizás más importante a nivel vocacional, ¿no? A nivel de la vocación de lo que uno quisiera hacer o ser, ¿no? En tu caso, o sea, haciendo este trabajo, como dice Yoyi, es un tema sumamente duro, y lo vimos con este último informe difundido por la ONU. Es un trabajo terrible, o sea, terrible en el sentido de que ves lo peor del ser humano en él, ¿no? También supongo que ves lo mejor, porque las historias de resiliencia, de resistencia, de sobrevivencia, de muchos de los horrores que vive la gente, me imagino que la literatura también te da como esa otra cara buena de la humanidad, te da también como esa oportunidad de sanar, ¿no? Las heridas que te pueda infligir es tu trabajo, ¿no? Sí, hay algo de catarsis y también, el tema de derechos humanos, creo que uno aprende a ser resiliente, y alguna forma de ser resiliente. Es el mismo tema de la pandemia ahora, ¿no? Es terrible, las muertes, la separación de las familias, el confinamiento, pero si uno trata de adoptar técnicas de resiliencia, pues también puede ser una oportunidad para escribir más, porque estás en la casa, puede ser una oportunidad para aprender cosas nuevas. Entonces, eso es un poco para también, estar, ¿no? Con uno mismo, que no sabemos estar con nosotros mismos. Totalmente. Entonces, sí, hay eso, y hay relatos que de alguna forma también abordan esos temas. Yo estuve también mucho tiempo en el movimiento sindical, además yo soy abogado laboralista, esa es mi especialidad, y hay uno de los cuentos que es Cabilla, que es netamente un relato de lo que puede ser la persecución desde el Estado a los sindicalistas, ¿no? El asesinato de sindicalistas. Entonces, hay también eso, también es que la oportunidad, está la máscara de Fox, que es un político que huye. Entonces, de alguna forma, también esas experiencias de vida te permite. Tú me preguntabas, Kira, lo que tenía que ver con Iowa. Sí, me interesa mucho.
Sí. Sí, y tú decías, bueno, a mí me interesa, ¿no? Para mí también fue algo anecdótico porque yo me enteré de ese programa en 2012, hice los contactos y cuando averiguo que contacto con la persona, y lo mira, vale, este programa es interesante. Estaba regresando ese año Francisco Zuniaga, Ajá. por ahí me enteré. Entonces, no por él, sino que supe que había venido un programa de ellos. Entonces me dice, sí, mira, este programa es esto, así, asado. Y yo, mira, vale, me interesaría. Entonces, ¿tú has publicado un libro? No, no, he participado en un concurso. Ah, no, mira, pero si no has publicado un libro, no te puedes postular. Ah, bueno, bien. Publico el libro en 2014, que es Te mataré dos veces, y me acordé y contacto de nuevo. Mira, vale, ya publiqué un libro, ¿me puedo postular? Entonces, oye, qué chévere, pero tú has ganado un primer premio, un concurso que tenga cierto, bueno, he estado en algunos concursos, policlínica y eso, pero tienes uno, bueno, tal vez no de los que ustedes buscan. No, bueno, vuelve cuando tengas un concurso. Ya, bueno, está bien. Entonces, luego gano el premio Cuento del Nacional en 2015, pero yo no los busqué. Entonces me contactaron. Ah, qué bueno. Mira, nos enteramos que nos gustó tu cuento de los círculos concéntricos, papá, y tal, nos gustaría que te postularas, porque al final la universidad selecciona 30 escritores a nivel mundial. Entonces, cada país postula varios y entonces tú tienes que ver si, porque hay países que no quedan, si queda. Entonces, bueno, ya ahí lo que vale es el cuento. Entonces, tuve que traducir el cuento en inglés y otro cuento más, 2 cuentos, porque era creo que 30 páginas, algo así. Y entonces eso iba a la universidad y el jurado ya decidía a quienes invitaba al programa. Entonces, bueno, afortunadamente ese año me fue muy bueno porque seleccionaron a 2 venezolanos. También me acompañó Hensley Ran, que él estaba en Alemania. Bueno. Claro. Y los 2 estuvimos allá, a pesar que nos habíamos visto un par de veces, bueno, nos hicimos buenos amigos allá en Iowa. Y sí, es una experiencia magnífica porque sobre todo lo que conversamos, yo estoy muy en el medio de activismo, en el medio de abogados, etcétera, y allí era en una universidad que es patrimonio de la UNESCO por la literatura, con escritores de otros países, con un programa, y además ibas en una dinámica de dar talleres, una dinámica de dar conferencias, te daban tu habitación para que escribieras, de compartir. Te decían, mira, ahí Pamuk estuvo y después salió con tal libro, o ahí Carver estaba, no sé, borracho enfrente de esa licorería y después se iba a tal bar. Pero bueno, cosas maravillosas, anécdotas. Carlos, nos estabas contando de tu experiencia en Iowa. Finalmente, cuando llegaste allá, pudiste compartir, o sea, estar en otro ámbito completamente diferente a tu cotidianidad aquí, por supuesto, en Venezuela, pero en referencia incluso fue la oportunidad de dedicarte exclusivamente a la escritura y sumergirte en la literatura, ¿no? Sí, y bueno, no siempre se lleva el país en la maleta, claro. pero sí, fue una oportunidad de estar solo con escritores, escritoras, fue maravilloso, la verdad. Y bueno, un poco conocer otras culturas y reflexionar sobre el oficio. Carlos, ¿quiénes son tus escritores? Bueno, evidentemente ya en ese primer cuento nos das una pista, pero los otros escritores que no mencionas, los escritores que son tu base, los que te llevaron a escribir, a decidir que tú querías a pertenecer a esa familia. ¿Qué escritores te marcan? Venezolanos, por ejemplo. Sí, bueno, mira, ahí empezando por lo que a uno lo marca, porque yo creo que llega un momento que uno se vuelve tal vez un poco más curioso y lee un poco de todo. Por lo menos a mí me pasa ahora, no estoy amarrado a un canon de escritores. Y bueno, por cierto, ahora recientemente leí Nocturama, Ana Teresa Torres, ahora que hablas de escritores venezolanos, y de verdad que es una novela genial. Ella es un crack y la recomiendo ampliamente. Pero bueno, yo creo que eso, cuando uno está adolescente, yo creo que esos son como los referentes claves. Y uno fue sin duda Edgar Allan Poe. Para mí Edgar Allan Poe, descubrir a Poe fue decir yo quiero esto es lo que me gusta,
yo quiero escribir así, a pesar de que, bueno, Poe, por supuesto, por su época, había mucha floritura, por decirlo de alguna forma, y mis textos van, digamos, opuestos a eso, van muy directos, pero digamos el padre de tanto, imagínate, tanto del género negro como del detective, ¿no? Sí. Con este Auguste Dupin y de lo fantástico y del terror. Lo fantástico, claro, ¿no? Claro. Yo creo que es un referente clave. De la literatura, claro. Claro, y en paralelo leía a Gabriel García Márquez, entonces también eso, a pesar de que es colombiano, Tu abuela me pero hay mucha... Úrsula. Sí, y hay mucho con los venezolanos, es decir, hay mucho con los latinoamericanos, ¿no? Y recuerdo también cuando le dicen Año de Soledad, porque quizás uno en los colegios a veces te pintan una imagen de la literatura que no es la más adecuada, y cuando veo la primera página de 100 Años de Soledad, yo ya, pero esto es un poco la misma pregunta que creo que se hizo García Márquez cuando leyó Kafka, que dijo, ¿esto es posible? Bueno, me pasó algo similar, y yo, pero esto es posible. O sea, que él hable de esto y aparece Melquiades y entonces el tipo se va para acá y te va llevando y te va llevando. Entonces yo creo que fueron autores muy claves. Luego, bueno, conocí a Stephen King, a otro señor que ya también me noqueó cuando claro. Leí. Además empecé por el libro que yo creo que es uno de sus libros claves, que es It. Y bueno, también cuando vi It, dije, no, vale, ya va. Y el libro entonces, que hace a partir del oficio del escritor es extraordinario. O sea, sí, mientras escribo, escribo, no tiene desperdicio. Entonces, bueno, y de allí, por supuesto, vas conociendo otros autores, otros escritores, tus contemporáneos. Entonces, y nada, vas empezando a hacer los primeros cuentos y bueno, todo, ¿no? Escribiendo, corrigiendo, que es la parte más dura, porque creo que era, no recuerdo si era Bukowski o, bueno, había un autor que decía que tenías que escribir borracho, corregir sobrio, porque la verdad es que hay mucha inspiración, pero luego la edición, la corrección, el oficio, la carpintería, ¿no? Totalmente. Y yo creo que esto es un oficio que mientras más sabes, te das cuenta que sabes menos. Y disculpa el oxímoron, ¿no? Pero es como que, mira, ya va. Y nada, ya ahorita creo que soy omnívoro, leo de todo. Qué bello. Hablando de esos autores, tienen un cuento Careloco que es un homenaje al José Lolo de Ángel Gustavo Infante. Es como que actualizaras esa historia. Sí, es un cuento muy malandro. Sí, yo me acuerdo José Lolo, que fue uno de los cuentos ganadores del Nacional. Yo no sé si recuerdan una edición amarilla del Nacional, donde estaban los ganadores. Yo siempre le tuve ganas al concurso de cuentos nacionales. Eso no fue que mandé ese día ese cuento y no, yo esto es algo de paciencia. Estuve varios años enviando, hasta que, bueno, tuve la fortuna que la pegué. Pero este libro, ahí estaba José Lolo, recuerdo, fue uno de los cuentos también que me gustó mucho porque iba directo a esa cosa, a eso que no se cuenta, o sea, a esa urbanidad, a ese género hard boil, pudiera decirlo uno, porque no es un género negro, o sea, literal, ¿no? Es más hard boil. Y bueno, a mí siempre me ha llamado el tema de la violencia en Caracas, ¿no? Y esto fue una forma de Careloco, una forma de contar esa historia, esa violencia en Caracas que sabemos que está allí, que a veces no la vemos directamente hasta que, bueno, nos llegan con una pistola. Bueno, me ha pasado a mí, supongo que a muchos de ustedes también, y entiendes lo difícil, ¿no? de la violencia, de que en algún momento fue el primero o segundo país más violento del mundo, ¿no? Y eso, bueno. Sí, y de hecho hay muchas referencias a la violencia en el libro y me hizo mucha gracia lo que dice el mercenario de videojuegos del segundo cuento, cuando dice la vida fuera de los videojuegos es muy violenta, deberían prohibirla. Sí, porque o sea, que hay países donde el debate es que los videojuegos son muy violentos, ¿no? Y les preocupa que eso tenga
una repercusión en su sociedad. Yo creo que aquí se mete un personaje, un mercenario de videojuegos. Esa es una referencia. Hay unas referencias pop que a veces juego con eso en algunos juegos, en algunos cuentos. Allí a Mortal Kombat, que es un videojuego muy famoso de los 90. Bueno, para el personaje Mortal Kombat, en este caso es Kano o Keino, el mercenario, que llega a Caracas, bueno, después sale corriendo y le parece muy violento el escenario de Caracas, ¿no? Del mundo, de la vida real, ¿no? No es nada más Caracas, pero digamos, de la vida real. Sí, y ahora, bueno, más. Yo creo que por eso nosotros estamos muy preparados, no muy preparados, pero estamos un poco mejor preparados para afrontar esta pandemia, porque la verdad es que lo que los venezolanos nos ha tocado... Somos Highlanders. Sí, totalmente. Sí. Carlos, ¿en qué proyecto estás ahora? Mira, estoy en un intento de novela, pero cuando uno viene del cuento, bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Como vengo del cuento, escribir largo, digamos que cuesta un poco, ¿no? Porque bueno, yo disfruto mucho con la podadora, con la sierra cortando, ¿no? Palabras, frases, adverbios, exceso de adjetivos, etcétera, ¿no? Y además siempre igual se terminan colando, pero en todo caso, es decir, esa parte de ir puliendo, para mí normalmente significa no agrandar, sino achicar. Entonces pasar, porque incluso si lo ven en mis cuentos, o sea, incluso los más largos no son tan largos, no son tan extensos. Entonces pasar de un relato de 5 o 6 páginas a una novela, no sé, de 50.000 palabras, es un desafío, porque es otro código. Además, bueno, yo escribo artículos. No es alargar por alargar. No es alargar, no es que vas a hacer una descripción de 3 páginas, ¿sí? O sea, se ya pasó en el siglo XIX. Entonces, busca el tiempo perdido. Ajá, busca el tiempo perdido, todavía a principios del 20, pero ahora pues tú con esta, digamos, esta realidad, esta época de la inmediatez, del Twitter, de la foto en el Instagram, pues tú le pones una descripción de 3 páginas y te deja el libro, se aburre. Porque además ya no hace tanta falta, es decir, ya el cine, la televisión ahora con las series, que es el nuevo folletín, la nueva novela por entrega, que te permite desarrollar ese personaje. Es muy interesante lo que está pasando con las teleseries, me encanta. Pero ya no hace falta que tú le describas al público general, no sé, lo que es un teléfono celular. Entonces, eso lo puedes despachar en 3 líneas. Entonces, para mí eso es un reto, empezar a trabajar en una novela donde tengo que, bueno, maximizar las palabras y cruzar las historias, pero bueno, es un reto sabroso. Te quería preguntar, ¿tú tienes algún mentor? Mira, como mentor, no. Yo creo que en la vida uno tiene muchos mentores, la verdad. O sea, la vida uno, más que mentores, uno tiene muchos maestros en la vida. Exacto. ¿No? Y a veces hasta los propios que terminan siendo tus maestros ni lo saben, ni lo sospechan, ¿no? Entonces, digamos, un mentor de alguien que tenga al lado, que me diga, escribe así, así o no. Como te comentaba al principio, yo he sido muy outsider. Bueno, he entrado en esto de la literatura, pero no estoy en los círculos literarios, ni estudié letras, ni me la paso con todo el tiempo con escritores, no porque no quiera o pueda, sino porque también mi dinámica, bueno, me mantiene en distintas cosas, ¿no? En distintos ambientes, pero sí he hecho algunos talleres y uno toma y deja cosas. ¿Sí? Yo creo que tampoco uno puede casarse con un método ni con un tallerista, con un facilitador, perdón, porque, bueno, cada quien, o sea, a veces te dan unas opiniones que tú no compartes, tú ves lo que tomas y lo que no te, lo que no te sirve, y eso como todo, sí, yo creo que como activista de derechos humanos, como abogado, como escritor, como persona, uno va aprendiendo de las personas, lo bueno y lo malo, como los libros, ¿no? Hay libros que dicen, yo no escribiría esto, o esto sí, esto es lo que yo quiero. Entonces,
Creo que el mejor mentor es la práctica. El mejor mentor es leer y escribir mucho, y sí, conversar con gente como ustedes, hacer estos intercambios, y bueno, cada quien toma lo que le parece, y ahí uno va creciendo, ¿no? Poco a poco. Claro. Me llama mucho la atención que enfocaste o sea, lo que estás hablando de la novela en la parte del oficio, de la técnica, ¿no? De la escritura, la corrección. No nos asomaste nada de la trama. Eso es guardarlo como un secreto ahí, como el Necronomicon. Necronomicon, exacto. Bueno, sabes que dicen que los escritores somos celosos con esas tramas y las cosas. Debes hacerlo. La verdad es que todavía me cuesta, a mí me cuesta etiquetar a veces, ¿no? A pesar de que el libro etiqueta, porque el libro, en los círculos concéntricos, como decía, ese orden, ese caos, decir, no, tú vas para acá, pajarito, porque tú eres muy corto. Tú puedes ver que, por ejemplo, hay algunos cuentos, en los círculos concéntricos pudiera salir de remix y pudiera entrar en horror. Y Blanca pudiera salir de remix y pudiera entrar en noir. Entonces, sí, a veces, bueno, hay como líneas que son muy, muy difusas. Entonces, lo que estoy escribiendo, por supuesto, tiene lo que a mí me gusta, tiene cosas de género negro, pero yo no te puedo decir que es una novela de género negro, per se. Porque tiene algunos elementos, qué sé yo, existencialistas, tiene algunos elementos de acción, tiene algunos elementos de aventura, pero por eso no significa que va a ser un thriller tal, sino que también hay algunas cosas que yo creo que son un poco más profundas, más hacia la novela literaria. Entonces, yo no sé, a mí me cuesta hablar a veces de mi propio trabajo en términos de estoy escribiendo algo como esto. Yo, gente es muy segura y dice, no, estoy escribiendo. Pero, no sé, yo como tengo esta cosa que me gusta beber de distintos géneros. Bueno, a mí me parece especialmente interesante que tú te metes en Honduras con el tema de la experimentación formal. Pienso, por ejemplo, la estructura de La Máscara de Fox, esas versiones del lenguaje del género negro, y recuerdo el relato con el que estás en Letralia, que es un relato que salió en la edición aniversario de los 23 años, se llama Caracas, el miedo, y empieza con una frase, o sea, es un texto escrito como con puntos, y el primer punto dice: la ciudad es un perro enfermo de rabia, escribo para inmunizarme. Sí, bueno, me refiero que hay mucho de experimentación formal en lo que hace, pues, y quería que comentaras un poco sobre eso. Sí, bueno, yo creo que uno como que va buscando su espacio, entonces va probando cosas, y también es cuestión del momento. Ese cuento es un cuento, pero tiene algunas cosas de la poesía, ¿no? Bueno, Kira, que ha estado en la poesía, puede saber, pero no es poema, ¿no? No es un poema, pero no, es un cuento. Tiene una pulsión poética. Tiene una pulsión poética. El lenguaje lo hay, eso es evidente. En su estructura, además. Entonces, bueno, quizás en ese momento estaba leyendo mucha poesía, y ese cuento en especial de Caracas, el miedo, me vino por una noche de insomnio, así, hablando de ese proceso creativo. Yo tenía como la pregunta de a qué le tengo más miedo. ¿A qué le tengo miedo? No sé, me había como formulado esa pregunta. Yo le tengo, bueno, puedo tener muchas cosas, pero una de las cosas que más le tengo miedo. Y pensando en eso, intentando dormirme, por supuesto, no tiene miedo a la muerte de un familiar, no tiene miedo a muchas cosas, pero pensé que Caracas era uno de mis grandes miedos. Y entonces de allí, mira, se me empezaron a ocurrir como líneas, como frases. Me acostaba, me paraba, las rayaba y me volvía a acostar, y después entonces me volvía a venir otra, y fue un cuento del desvelo, pudiera decirlo, porque cuando me levanté en la mañana ya estaba prácticamente hecho. Entonces lo que hice ya después fue el trabajo de armarlo, de la carpintería,
pero bueno, digamos, eso obedeció y salió esa estructura, se obedeció a una estructura de frases que fueron saliendo más que de una idea de una trama formal de inicio, nudo y desenlace. Sí, Ya va. Yo quería, antes de que continúes, justamente en la referencia a las lecturas de poesía que estabas haciendo cuando escribiste ese cuento, porque esa era una de las preguntas que tenía, si leías poesía y cuáles eran tus autores. Disculpa, Jorge. no. No, bueno, la verdad, yo no me considero un lector de poesía, un conocedor de poesía. Creo que en la prosa hay también poesía, hay narrativa que es muy poética. En ese momento, sí, algunos autores de narrativa, como el propio Borges, que también escriben poesía, estuve leyendo aparte de su poesía, el propio Bolaño, que también tiene poesía, y algunos textos de Bolaño también tienen una estructura en algunos de sus libros más experimentales, no los Detectives Salvajes, que es como la referencia, también coquetean con algunas estructuras poéticas. Entonces, bueno, fueron cosas, estuve yendo a recitales de poesía, incluso en el mismo Iowa, estaban muchos poetas, y iba a las presentaciones, performance, además muy bonito, porque varios de los poetas no solamente leían de la forma tradicional, sino que cantaban y hacían performance, hacían diálogos, pues, así como tipo jamming poético. Entonces yo creo que todas esas cosas te van como quedando, y bueno, nada, en ese caso específico tenía como esa sensibilidad. Este año, 2020, que es un año de muchas lecturas, de poesía, me leí la antología de Rafael Cadena. Sí, creo que era una deuda, porque bueno, uno va leyendo versos o poemas sueltos, y dije, no, vamos desde Cuadernos del Destierro, vámonos a los inicios, vámonos a la antología, y vamos a ver qué nos dice el maestro, pues. Pero digamos, al final me termino decantando usualmente por la narrativa, porque bueno, es como mi género natural, es como lo que escribo, lo que me gusta, sin muchas veces sin predisposiciones. No sé, por ejemplo, que gente te dice, mira, no, Murakami, qué locura que sea el Nobel y tal. Entonces, nada, yo voy y leo Tokyo Blues, a ver qué me parece a mí, me pareció genial. Es decir, yo creo que uno tiene que ir como otros autores que, bueno... Uno tiene que buscar su propio camino. Claro, lo ves en el altar y no haces clic, pues no hay química allí. Tú dices, bueno, mira, bueno. Es así. Es así, ¿no? Sí, es así. Es así, tal cual. O sea, hay lecturas que te alimentan y hay otras con las que no te relacionas, y bueno, y realmente podrás ser un genio o lo que sea y no te llega, pues. Y a veces no te llega ahorita y te llega en 20 años. O sea, a mí me ha pasado, pues. Y yo creo que a todos nos ha pasado con algún autor que lo leímos en la adolescencia y no nos hizo nada, y de repente ahorita es como la gran epifanía, la gran iluminación. De algún autor también. Exacto, también. Y aquí hubo una iniciativa genial que ha sido la Poeteca de Caracas. Sí, claro. Entonces, el año pasado, 2019, estuve muy cercano a la Poeteca, porque con Provea estuvimos haciendo cosas con la Poeteca. Con la antología. Si me preguntas antes del libro de Cadena, bueno, te puedo decir que leí el libro que editamos de poesía de Provea, que es Poesía contra la Opresión, un libro hermosísimo, porque te dice, o sea, una selección de poesía de la resistencia. De la resistencia desde Gómez hasta la actualidad. Hasta ahorita, ¿no? Entonces, que hay opresión, e incluso en los periodos democráticos ha habido opresión. Entonces, e incluso es interesantísimo porque ves poetas, hay algunos que no lo comprendieron en algún momento, quizás, como cuál era la intención, ¿no? Que es que hay poetas que dicen, bueno, pero ¿por qué está este poeta aquí que hoy está con un opresor? No, porque es que en el pasado le canta, o sea, digamos, sus poetas eran contra la opresión de ese momento, y ahora su poema lo confronta. Es decir, ¿cómo tú podías decir esto en los 80 o en los 90, cuando ahora es peor lo que está pasando? Claro, y ya tu poema te trascendió, aquí está tu poema, y mira cómo ese espejo que estamos hablando te confronta, ¿no? Entonces,
Y bueno, ya con Ricardo Ramírez y con la gente de la Poeteca, además de estos textos, pues hicimos varios eventos de música por medicinas, que es una de las iniciativas de promoción de cultura que estamos haciendo desde Provea, porque también la exigencia de derechos no solamente jurídica, es también la resistencia cultural, donde, bueno, están ustedes. Claro, y esto que están haciendo ustedes, ¿verdad? Que es bastante valioso, o sea, mantener el programa de radio, si no puede ser por la radio, por Zoom, pero es que los escritores, por lo menos en Venezuela, tenemos poca oportunidad de dar estas charlas. De conversar. De hablar de su obra, de reflexionar. Claro, yo decía al principio que este era como casi que el bautizo, la presentación del libro, porque la presentación del libro, aquí está, por si acaso. Qué bueno. Sí, te iba a decir que lo mostraras, mostrar. Yo tenía la presentación. Que tiene una portada bella. Una muy bella edición. Señor. Yo tenía la presentación con Carlos Sandoval en la Poeteca, por cierto. Y la presentación iba a ser, creo que el 26 de marzo, si no me falla la memoria, y bueno, llegó toda la situación del COVID, y entonces ni se presentó, ni se hizo el programa de radio, entonces, digamos que esto es como una presentación ad hoc. Outsider. Sobrevenida, pero bien bonita. Y muchos lectores. Podemos tapar el vino. Exacto. La hora quizás no está muy bien para el vinito todavía, pero bueno, en una horita puede si ser. No tiene horario ni fecha en el calendario. Bueno, eso también es verdad. Tinto de verano es propicio. Por la crisis iba a ser con tinto de verano, pero Claro. Sirve. Mira, Carlos, pero bueno, ya que esto se está normalizando de esta manera, yo creo que, bueno, ya la puedes hacer así, pues en la Poeteca, por Zoom, con Carlos, en fin. Y en algún momento nos podremos reunir. Creo que la presentación tenía además una significación especial porque tú estabas ofreciendo, creo que era un ejemplar por medicinas, a cambio de medicinas. Sí, bueno, yo pensé que en este momento, si vender libros, uno escribe porque escribe, la verdad. Aquí en Venezuela, es decir, todos sabemos que lo difícil que es publicar y además o sea, pedirle a la gente que te compre libros, ¿no? En un contexto donde muchas personas, o sea, entre libro y comida, pues voy por comida. Entonces, la idea era un poco rescatar el espíritu de lo que estamos haciendo en Música por Medicina. Entonces yo iba a tener un número de ejemplares que, bueno, los que fueran llegando con medicina, se le entregaba el libro y esas medicinas iban para el programa de medicamentos de acción solidaria. Claro. Porque al final, digamos, el interés era más bien de, bueno, compartir el libro, presentarlo y además apoyar una causa que creemos que es bien interesante, porque no es nada más el número de medicinas. Si de repente recaudaste 14, 15 o 20 o 100 medicamentos, es también seguir posicionando en la opinión pública que por qué la gente está cambiando libros y discos por medicina. Porque es que la emergencia humanitaria sigue, la escasez de medicamentos sigue, las dificultades están. Entonces, pero además integra a la cultura, integra a los músicos, integra a los escritores. Sí, además promueve la solidaridad, es decir, yo llevo un medicamento y con esto me siento útil, con esto por lo menos a una persona la estoy ayudando. Entonces, son muchas cosas que convergen. Una red de valores, porque además estás promoviendo también que la medicina, el acceso a la medicina es un derecho del cual muchísima gente no está consciente. Entonces también estás educando, además de todo estás haciendo trabajo pedagógico. Así es. Entonces, bueno, era como... sí, es una suma de cosas, además de eso, ¿no? En un momento de crisis decirle a la gente, mira, ven y compra mi libro, cuando, no sé, 12, 15 dólares para una persona, pues puede ser la diferencia entre comer alguna semana o no. Bueno, $12 ahora es el salario anual de mucha gente, ¿no? Anual. Sí, de hecho, según tanto la Organización Mundial de la Salud y varios organismos de Naciones Unidas, $1.6 al mes por debajo, sí, al mes, al día es la cosa. Al día es
el umbral de pobreza extrema, y eso es lo que recibe un salario mínimo una persona al mes. Al mes, el 1.6. Por eso. O sea, al año son 12 o 15. Pero digamos, entonces se pregunta, bueno, pero ¿cómo es que una gente puede sobrevivir un mes con $1.6? No, es que o no sobrevive o se va del país, por eso la migración forzada, o tienes que hacer otras cosas. Y bueno, entonces es eso, uno tampoco, a pesar de que puedes estar en tu cabeza, puede estar en universos paralelos, literarios, de ficción, uno tiene que pisar tierra y conectarse con la realidad, ¿no? Y tender la mano, así es, absolutamente. Y desde el espacio que uno tiene, pues no significa que es que te vas a ir... Por supuesto. Yo quiero además felicitarte porque no es común que haya este nivel de solidaridad en un escritor. Muy bien, Jorge, estoy de acuerdo contigo. Es verdad. Yo pienso que... Yo creo que es inspirador, o sea, todos deberíamos hacer eso, la verdad. Yo también. Cuando tenga oportunidad de sacar un poemario, lo haremos. Claro, ¿cómo hacemos para incorporarnos a esos programas? Creo que sería interesante. No, sencillamente me contactan. Y dice, mira, yo quiero de mis libros, quiero donar X cantidad de libros para el programa Música por Medicina, ya está. De hecho, los colocamos en varias librerías. Sí, claro, y la gente, en varias librerías los colocamos también, pero sin embargo... Sí, yo pienso que eso, más que el escritor, que si el escritor es solidario, no, creo que tiene que ver uno con la persona en general, porque cualquier oficio puedes ver distintos niveles de solidaridad, pero tal vez es eso, o sea, tal vez hace falta que alguien dé un paso para que los demás, de repente es que no han caído en cuenta. No han visto, no han mirado a su alrededor, es muy posible. Seguramente lo tocas y sí reaccionan. Claro, lo reaccionan, ¿no? Sin embargo, sí, yo creo que el círculo de escritores, bueno, tal vez yo creo que las personas creativas, en muchos casos la personalidad creativa te abstrae muchas cosas porque estás en otro mundo. Además, algunos lo ven como una competencia muy fuerte, que bueno, un espacio tan reducido, distintos escritores busquen sobresalir o destacar. Sin embargo, yo creo que cada quien tiene su espacio, ¿no? Mira, disculpa que te interrumpa, pero ya tenemos que cerrar el programa. Nos mandaron a cerrar. No, está bien. Oye, ha sido un placer, Carlos, qué conversa tan maravillosa y qué manera tan estupenda de inaugurar la nueva etapa de Librería Sónica. No, el placer es mío totalmente. Agradecido. Buenísimo. Gracias, Carlos. Bueno, y estaremos pendientes para otras reuniones. De tu bautizo y de tus proyectos y de tu ruta literaria, señor. No, igualmente, yo pendiente de ustedes, que también tienen su ruta literaria y bueno, esta solidaridad es parte de lo que ustedes decían, ¿no? Debería ser entre nosotros, entre los escritores. Total. Y en vez de distanciarnos, tejer más redes para fortalecernos como escritores venezolanos, en este contexto tan difícil, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Carlos. Los círculos concéntricos se encuentran disponibles en internet, en Amazon y creo que también en alguna librería aquí. Bueno, sí, hay algunas librerías que tienen algunos ejemplares, Cálatos. El Buscón, me imagino. El Buscón. Sí, hay varias que la tienen y bueno, también está por internet. Letras, seguramente también. Sí, la versión digital también está en distintas librerías en Amazon y algunas librerías españolas que también dan el formato digital, ¿no? A los que estén en España, que escuchen el programa, también pueden en estas librerías Casa del Libro, etcétera, ¿no? Okay. Perfecto. De acuerdo. Bueno, les recordamos a nuestros oyentes que en la dirección general estuvo Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en los controles Ian Bururu Martínez o quien quiera que sea que nos está ayudando y quienes compartimos con ustedes. El señor Tobar es el que nos está ayudando. Okay. Bueno, Kira Cariaki en @Kiracar. Soyana Ahumada @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez @Jorge Letralia. Y así concluimos esta primera emisión de Librería Sónica en cuarentena. Literatura para untar. Y nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.